Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Celia, muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Muy bien, hoy tenemos un invitado muy especial, Alberto Arruti, para quien no lo conozca, es periodista, presentador de varios programas de televisión, además ha hecho sus pinitos en producción audiovisual y, aunque no sé si le gustará que le llame así, también es escritor, tiene unos textos muy bonitos, muy sensibles. Os dejaremos debajo su página web para que vayáis a chequearlo. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muy bien, abrumado por estas palabras que me dedicas. Bueno, oye, lo primero, mil Alberto, gracias por tu tiempo. efectivamente, No, eso quería mil gracias a vosotras, que aparte hablando se aprende mucho. decir. Bueno, eso Ujú. es lo que buscamos, ¿no? Un poquito en este canal, el poder aportar un poco de valor y ir aprendiendo todos juntos mientras vamos hablando. Bueno, a mí me Sí. gustaría comenzar preguntándote qué es lo que te llevó a ser periodista. Pues, pues yo creo que es una cosa que se dice que siempre que es un trabajo, o sea, que una profesión vocacional. Y yo es verdad que de pequeño, ya cuando mis hermanos, yo soy el pequeño de 6 hermanos, y cuando mis hermanos jugaban a la consola y siendo buzones, como tienen que ser ellos, sus hermanos mayores, no me dejaban jugar, yo cogía un cassette y me ponía a locutar los partidos. Yo creo que ahí empezó un poco todo. Luego siempre me había gustado escribir, la fotografía, las películas, las historias en general. Y me parecía que el periodismo era una buena manera de encontrar historias buenas. Ujú. O sea, que la Entonces, más motivación que es el todo, contar historias. sí, es Sí, lo que iba sí. a preguntar. Es por eso también que, por ejemplo, me dedico a producción audiovisual o que escribo Ujú. cuando tengo tiempo o pinto, cualquiera de esas cosas. Que al final a mí lo que me interesan más son las personas y las historias. Y se pueden contar de 20.000 maneras, ya sea con una serie, con un reportaje, un documental, una ficción, una película, vamos, lo que Ujú. sea. Ujú. Hay cosas muy interesantes por ahí. De las personas me parece que se puede aprender mucho. Vale. Yo tengo una duda, Sí, Alberto. Cuando tú estás ya un poco más en el ámbito de periodismo, ¿no? Cuando tú estás entrevistando a alguien, tienes sí. que recurrir, sin querer, ¿no? A las preguntas. Nosotras, Laura y yo, en coaching usamos mucho el término de preguntas poderosas, ¿vale? Porque es, bueno, un poco la base del coaching, ¿no? El ir muy al grano de forma muy corta para llegar en profundidad, ¿no? Al punto. Eh, ¿Cómo eliges tú tus preguntas? O sea, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen las preguntas? Pues yo creo que la base de todo es la información. Es decir, yo normalmente previamente, no sé si en el coaching se puede hacer lo mismo, aunque con redes sociales y Ujú. demás, yo creo que sí. Investigar lo máximo posible a esa persona, casi hasta el punto de que esa persona a ti no, pero tú a ella antes de entrevistarla ya la conoces perfectamente. Entonces, más o menos saber por dónde tienes que ir para tratar las preguntas, ya no solamente el qué preguntar, sino el cómo, que sea de una manera efectiva. Saber Ujú. cómo se desenvuelve un poco esa persona. No sé Y, si era eso a donde querías llegar. y Alberto, estas preguntas que tú haces, ¿no? Cuando estás entrevistando a alguien y lo que comentabas de que antes intentas conocer a la otra persona, ¿esto lo aplicas de alguna forma también a tu vida personal? ¿De alguna manera sientes que el ser periodista, el saber qué preguntar, te ayuda a conocer más profundamente a las personas de tu entorno? Yo creo que ahí separo un poco, ¿no? Lo Vale. laboral de lo personal. Pero porque no porque sea dos personajes totalmente distintos, que también me refiero, uno cuando está de cara al público, trabajas en televisión o cualquier cosa, al final tú eres un personaje televisivo, o sea, tienes como que crearte ese personaje televisivo, y cuando estás con la gente estás mucho más relajado. Sí que es verdad que hay herramientas que yo he utilizado en el trabajo que luego utilizo también a la hora de, pues cuando tengo un amigo o una amiga con un problema. O sea, la manera de comunicar, la comunicación al final, pues eso, son esas herramientas que tú llevas dentro y las usas de manera natural. Y Ujú. muchas veces las aplicas, obviamente, a la vida personal. Sí. Ujú. Qué bueno esto que dices, Alberto, porque justo era una pregunta que quería hacerte, ¿no? El decir, vale, hoy, siendo muy natural, hoy tenía un día de mierda, ¿cómo cojo y de repente me presento a hablar de cosas de humor, a hacer a la gente sonreír en su casa? O sea, ¿cómo consigues hacer ese cambio mental para poder transmitir de manera elocuente? Pues
más que nada por eso yo creo que es profesionalidad, ¿no? O sea, Ujú, cuando llega un punto que pues yo he tenido, me refiero, durante 3 años he estado presentando un programa todos los fines de semana en Movistar y colaboraba de lunes a viernes en otro programa por las noches. En ujú. todos hacía bastante humor. Es tu trabajo, tienes que sacarlo. O sea, a la persona que está al otro lado le da igual, la verdad, que tú hayas tenido un mal día o no, que seguramente lo entendería. Pero yo entiendo la televisión, sobre todo, algo que está al alcance de todo el mundo, como una herramienta que sirve para que la otra persona, si ha tenido un día de mierda, tú se lo puedas mejorar. Es decir, que en la medida de lo que puedas. Igual es muy poquito, igual ese día pues consigues tocarle en la tecla y lo mejoras mucho, pero sí que puedes hacer que, pues, si tiene preocupaciones de no sé cómo voy a pagar las facturas a fin de mes, tengo un problema con mi pareja o cualquier cosa, pues que ese rato por lo menos que sea como una capsulita de tranquilidad, de pasarlo bien, de que saque más Qué o menos. bonito. Entonces tú utilizas el humor de alguna forma como una manera de ayudar a los demás. Yo es como pretendo verlo. De hecho, a mí la televisión lo que más me gusta es el entretenimiento por eso. O sea, porque me parece que, o sea, está muy bien y hay que informar vamos, o sea, mi mayor admiración para todo el mundo que se dedica al mundo de los informativos. Es algo que yo nunca he hecho como tal, porque a mí me parece que ya en el día a día todos tenemos noticias muy malas y en los informativos pasa una cosa, que es que las noticias malas venden más. Y a Mm. mí eso no va mucho conmigo, ¿no? O sea, prefiero tener un poco una mirada un poco más positiva de la vida, que ya en el día a día ya cada uno tiene sus problemas y sus mundos grises, que es un poco complicado. Entonces, pues eso, ya que damos un producto que por lo menos sea entretenido, que la Claro, gente se entonces es ría, como, se aunque divierta. tengas un día de mierda, consigues desconectar, pero lo que te hace desconectar es decir, pues en vez de pensar en mí, en el día de mierda que he tenido, voy a pensar en ti, en lo que te puedo aportar a ti, ¿no? Con un poco de Sí, de humor. y aunque la comunicación en televisión es una cosa unilateral, es decir, va del que está en la televisión al espectador, sí que llega un punto, yo creo que, sobre todo cuando estás en un plató o un equipo que te sientes cómodo, que esa comunicación muchas veces se rompe y el espectador también te ayuda a ti, ¿no? O sea, yo por lo menos, los días que igual tenía un día que era un poco peor, me apetecía menos hacerlo, decía, bueno, pero es que este espera esto de mí, pues venga, vamos a por ello. O sea, Mm. te ayuda bastante también el hecho de saber que hay gente al otro lado que bueno, que quizá te está esperando, que muchas veces los conoces a través de redes sociales, así por decirlo de alguna manera, en el sentido de que, pues, oye, el programa de hoy me ha gustado mucho, qué divertido ha sido esto, o esto no me ha gustado nada, pues claro, hay de todo, pero sí. Ujú. Y tengo otra pregunta, Alberto, sobre las historias, ¿no? Te has definido un poco como contador de historias. ¿Qué crees que usas tú o que tú tienes para enganchar a una persona a la hora de contar una historia, ¿no? Porque habrá mucha gente que a lo mejor vea esto y diga, vale, no soy capaz de conectar o cuento algo y la gente desconecta. ¿Qué habilidad crees que tú estás usando para que la gente se enganche, ¿no? Un poco. Mira, hay un punto que yo siempre lo he pensado, vamos, no de mí mismo quizá, pero como de Ujú, los profesionales que hay alrededor y me imagino que yo algo tendré, ¿no? Si no, tampoco creo que me pudiera dedicar a esto. Uno es tener una aptitud que destaque un poco ya de primeras. Es decir, una aptitud que tú ves más o menos que se te da bien y pues lo vas explotando. Pero lo más importante de todo creo que es el trabajo. O sea, me ujú, parece que una persona que quiera escribir tiene que escribir todos los días, tiene que leer mucho, tiene que leer sobre escribir. Una persona ujú, que quiera, pues yo qué sé, pintar, tiene que pintar todos los días, aprender a pintar. Es decir, Picasso cuando llegó al cubismo, él ya había trabajado el realismo antes. Es decir, ujú. tienes que aprender muchas cosas para llegar al final a cómo quieres ser. Me parece que estudiar, yo sigo estudiando, de hecho ahora estoy haciendo un máster para seguir estudiando, o sea, para seguir aprendiendo. Rescatando lo de Picasso, Picasso tiene una frase preciosa que dice que la inspiración me pille trabajando. O Es sea que que, tal cual. O sea, no hay que parar de consumir cosas, no hay ujú, que parar sobre todo de intentarlo. Y hay muchas ujú, cosas, sobre todo con lo que está relacionado quizá más con el arte o con aspectos que son un poco más, como nos llaman ahora, titiriteros, ¿no? ujú, Eh, que es, de pequeño lo hacía y no me daba vergüenza, pero llego a una edad y me empieza a dar vergüenza. La gente deja de pintar a cierta edad porque le da mm, muchísima vergüenza. No, es que lo hago mal, no lo haces mal, sigue intentándolo.
O sea, seguramente no seas el mejor, pero creo que vivimos en una cultura que es como muy finalista, en el sentido de que la gente quiere, o muy resultadista, que la gente quiere un resultado, ¿no? Voy a hacer esto por un resultado que me va a dar. Disfruta del camino, aunque no seas el mejor, puedes disfrutar de muchas cosas por medio y vas a conocerte a ti mismo y vas a descubrir un montón de cosas que te gustan, otras que no. Creo que no hay que cerrarse a nada. Te iba a preguntar, bueno, una cosa que ya te la preguntaré después, pero con esto último que acabas de decir, me acaba de venir a la cabeza, me parece bastante interesante, si alguna vez has tenido algún fracaso laboral y cómo lo has enfocado, lo has encarado. Todos, no, todos no, porque todos he sacado cosas. Pero a nivel resultado, hay muchos, o sea, muchos trabajos que no me han ido tan bien como yo esperaba. Y muchas veces tampoco, o sea, por causas externas a mí totalmente, porque me refiero, al final tú formas parte de un proyecto que puede ir bien o puede ir mal, puede ser cosa de que no han invertido lo suficiente en publicidad y no le han dado visibilidad porque no se ha trabajado en redondear otras cosas que quizás se deberían haber redondeado y trabajado un poco más. O sea, que fracasos muchísimos. Y fracasos de que a mí me han salido mal cosas también. ¿Cómo lo superas? Pues no sé, yo soy muy de lo que dicen, ¿no? Que los médicos en China cuentan las muertes que tienen para saber, o sea, que los fracasos cuentan y que te enseñan a luego hacer las cosas mal, o sea, mejor. Así que no Yo creo no que taparlos debajo de la alfombra, sino no, aprender de oye, ellos mira, y mirarlos a no, la mi cara. currículum está ahí, me refiero, la gente que quiera puede ver mi currículum y bichear un poco en los proyectos y se va a dar cuenta de que hay cosas que he hecho bien, otras cosas que no he hecho tan bien. O sea, y se supera pues sabiendo que, o sea, contextualizándolo todo también, yo creo, ¿no? O sea, que no hay que decir, ostras, es que no me ha salido esto, o se me han terminado, mi sector es muy de trabajos temporales. Pues, de repente te cogen 3 meses que no encuentras trabajo. Igual es porque, no sé, no porque lo estés haciendo mal, porque luego igual coges un año que en 18 meses no paras de trabajar, pero en esos 3 meses pues no sabe nada, pues no buscarte con las cosas malas, no llevártelo a la cosa personal de yo. Aprovecha esos ratos libres, fórmate muchísimo. A mí, por ejemplo, ahora esta cuarentena me ha cogido eso estudiando, voy a terminar de estudiar la semana que viene. Sé que no voy a encontrar trabajo hasta dentro de bastante porque mi sector ahora mismo está muy parado. No me lo tomo como, ostras, joder, es que qué mal que ahora está todo, es que, ¿por qué me metí en este máster ahora justo en este momento? Bueno, pues me metí aquí, aprovechar este tiempo para hacer otras cosas, para seguir desarrollando otras cosas que nunca viene mal teniendo tiempo para uno mismo, además. Ujú. Me gustaría, Alberto, saber tu opinión sobre Sí. la falta de comunicación, ¿vale? Es decir, ya no solo a nivel profesional, que es interesante, sino a nivel personal. Es decir, hay muchas veces, muchos conflictos se ocasionan precisamente por no comunicarse correctamente. ¿Cómo ves tú, cómo ves esa falta de comunicación? ¿Crees que es natural? ¿Crees que debería...? No sé, ¿cómo lo ves? Me gustaría saber tu opinión. Yo creo que es natural, Ujú, o sea, que en general va con, sobre todo cuando la gente tiene un problema. O sea, yo en ujú, eso tengo ejemplos personales también y demás. Eh, la gente tiende a tapar, a intentar tapar, yo creo también por un poco la sociedad en la que estamos y lo que os decía, que es como la cultura del éxito, todo ujú. tiene que ir bien. Oye, si te han ido mal las cosas o estás triste o no te encuentras bien, cuéntalo. Muchas veces lo que nos sale es meterlo todo dentro del Tupperware, meterlo en la nevera y eso al final huele. O sea, por mucho que lo metas en la nevera. O Qué buen sea que ejemplo, yo me creo que encanta. es mejor tener una válvula de escape y contar las cosas. Yo creo que todo el mundo, raro es el caso de una persona que esté completamente al 100% sola. Aunque se crea que está sola, siempre tienes familia, siempre tienes amigos, aunque sean de esos que puedes contarlo con los dedos de una mano o incluso un profesional, me refiero. Siempre hay salidas para esas cosas y creo que es bueno contarlo. Has comentado antes que también escribes. Bueno, lo ha comentado Celia, ya no lo sé, pero me ha llamado la atención. Muy bonito, muy recomendable para quien lo esté viendo. Y Muy nada, quería amateur. saber si el escribir te ha ayudado personalmente o qué es lo que te aporta. Pues va un poco también en sintonía con lo que acabamos de hablar. Para mí escribir o pintar es una válvula de escape de cosas que quizás no soy capaz de decir hablando
o no me atrevería a decir hablando, pues las escribo, las transformo y las escribo. Y a mí me quita una losa muy grande encima muchas veces. ¿Tú Es crees decir, que podría cuando... ser una herramienta terapéutica el simplemente Sí, el total. escribir? Sí, para mí lo es. O sea, para otra gente igual es salir con los amigos y tomarse una cerveza, que también, o sea, es súper recomendable, pero sí, a mí escribir me gusta muchísimo. O sea, y ya no solo en el punto de quizá una cosa pequeñita o de una cosa puntual que te pasa en la vida, de un pensamiento que de repente yo, de hecho, siempre digo que yo cuando escribo muchas veces yo colecciono máquinas de escribir y me siento con la máquina y hago como pedos, ¿no? Eso es lo que me sale, en plan, ¡pra, pra! Y me sale y ya lo tiro. Vale, eso está muy bien y muchas veces me sirve como para soltar así pensamientos que tengo en un momento, pero también cosas como un poco más profundas, quizá de introspección, de conocerse más a uno mismo, de la manera de ver la vida. Eso me gusta también escribirlo en cosas un poco más grandes y más trabajadas. Qué bonito. ¿Y eso que escribes, Alberto, esas historias, te hacen a ti o tú las haces a ellas? Ostras, qué pregunta más difícil. Creo que las hago, pero de repente me descubro que me hacen, yo creo. O sea, muchas veces escribo cosas. Por ejemplo, estoy escribiendo una novela ya desde como hace 3 años, que no para de cambiar totalmente, pero más por una cosa estructural que por el contenido. Y hace un mes o así me escribía, o sea, me senté a escribir otro poco y de repente me di cuenta de que estaba viendo las cosas. Acababa de leer un libro que recomiendo muchísimo que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse, no sé si lo conocéis, un libro que es precioso. Y entonces, claro, yo me senté a escribir esta novela que se llama Vicente Estuora, que habla bastante sobre la muerte y el sentido de la vida. Y de repente dije yo, ostras, es que he escrito cosas que son súper negativas y súper... No puede ser así. Y he vuelto para atrás, a borrar, a volver a escribir. O sea, me hacen bastante. Pero una vez releídas, te Pero diría. y el hecho de que sean negativas, ¿no es un poco como negar esa parte? El negar que también tenemos tristeza, Era tenemos... excesivo en este caso. En este caso era bastante, o sea, demasiado negativo. O sea, me refiero que sí, todo tiene su parte mala. De hecho, habla un poco sobre eso, yo creo que más como, sí, a ver, sobre la muerte y el sentido de la vida, pero sobre todo en la relación con los demás y el significado de la vida con uno mismo. Y lo estaba viendo de una forma extremadamente negativa, quizás, ¿no? Y no sé si por las últimas lecturas que había hecho, que eran un poco más así, más oscuras, o sea, literatura de justo después de la Primera Guerra Mundial, que es una literatura mucho más oscura, mucho más negra, en la que parece que se perdió la esperanza, y cuando escribí el grueso de la novela fue después de haber leído ese tipo de libros. Y claro, de repente pues me di cuenta que no están así. Claro, el exterior nos influye en nuestra forma de pensar y de sentir. Sí, sí. ¿Y cómo sabes Totalmente. tú, Alberto, que de repente escribes algo y dices, no, esto no es lo que yo quiero? Pues va un poco, yo creo, con el hecho de haber consumido mucha literatura, mucho cine, muchas historias al final. O sea, vas aprendiendo. Al final yo, pues en televisión tenía que contar todos los días mínimo una historia, ¿no? Pues al final, pues durante 3 años son más de 1000 historias las que habré contado. Y súmalas a otros trabajos que he tenido que también era contar historias, más como hobby que no paré de escribir desde los, no sé, 12 años. Pues al final tengo una pequeña noción de qué puede funcionar, qué puede no funcionar, pero sigo teniendo, o sea, sin tener ni idea. Sigo sin tener ni idea, la verdad. Hay periodos donde me imagino que te será más fácil escribir y crear y otros donde estás más bloqueado. ¿Y hay algún factor que influye a la hora de tener más esa creatividad o menos? Sí, vivir. Muchas veces cuando te ofuscas en el sentido de, buah, quiero escribir una novela y te pones, muchas veces no escribes nada. Vives, sal con tus amigos. Sí que es verdad que luego los conviertes en personajes, los conviertes en anécdotas, los conviertes en... O sea, los vas camuflando, o sea, se nutre mucho de la realidad. Sobre todo en una persona que lo hace de manera tan amateur como lo hago yo, ¿no? Que o sea, al final es una autoterapia que algún día se publicará algo, pues no tengo ni idea. Obviamente me gustaría, pero ni idea.
no ofuscarse con escribir. O sea, vive y eso te va a enriquecer y te va a dar cosas que contar. O sea, uno viviendo encerrado en su casa no tiene nada que contar, yo creo. Bueno, en la cuarentena sí, pero tienes que Experiencias de tener una, relación. crónicas de una cuarentena, ¿no? Claro, o sea, pero al final siempre, porque llevas un background detrás de Mm. cosas, una persona muy recluida en sí misma, pues yo que se puede hacer un ensayo de filosofía o puedes escribir otro tipo de cosas, pero una historia, pues podrá contar la suya, pero si no te relacionas con los demás no te vas a nutrir de todas esas cosas interesantes que puedes aprender del resto de las personas, creo. Qué bueno. Oye, Alberto, se nos va el tiempo. Sí. Me da mucha pena, nos encantaría, yo creo que hablo por las dos, Laura, que volvieses si quieres otro día. Cuando queráis. Bombardeando a preguntas. Sí nos gusta terminar esto con una pregunta que para nosotras es clave. Y es que a Laura y a mí no nos gusta que nos toquen la psique o la mente. ¿Qué es lo que no te gusta que te toquen a ti, Alberto? Uf. Tengo que pensar lo rápido que se va el tiempo. ¿Qué es lo que no me gusta que me toquen a mí? En general, mi desorden, te diría. No me toques mi desorden. No te gusta que te toquen el desorden. Es decir, que te No me ordenen toques el desorden. No, yo tengo mi caos. Sí, que no me toquen mi caos, diría. O sea, mi caos yo me entiendo. Claro, está el orden dentro del desorden, ¿no? Sí, un poco. O sea, no, soy una persona ordenada, o sea, me gusta tener las cosas todas en su sitio, pero en mi desorden de cosas, incluso mentales, déjame ahí. Esto lo hablamos en otro, esto lo hablamos en otro vídeo que comentamos Telia y yo, el de la productividad, ¿no? El que puedes tener todo completamente desordenado, pero que Pero tú tienes tu orden. Claro, para ti no tiene que ser desordenado, para ti será tu orden y que es muy importante el respetar eso. Sí, pues diría eso, yo creo. Pues muchísimas gracias, Alberto. A vosotras, de verdad. Ha sido un placer y esperamos que volverte a ver pronto. Y nada, las personas que están viendo este vídeo, que no os olvidéis de suscribiros y darnos un like si os ha gustado. Bueno, pues un beso muy fuerte. Un besito. Adiós.